Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a otro video más. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de la información o de la noticia que se ha estado corriendo en todos los medios de comunicación y bueno, las redes sociales, donde pues se habla de la traición de Felipe Calderón por haber permitido que la CIA pues operara dentro del territorio mexicano, algo que es sumamente delicado, ya que ninguna tropa o ninguna autoridad extranjera tiene el derecho ni pues debe de estar operando en territorio mexicano, ya que eso es considerado pues una invasión hacia nuestra soberanía. Pero también quien haya sido el que los dejó operar, en este caso el presidente que estuvo en turno, pues es considerado un traidor hacia la patria y hacia los mexicanos. Y bueno, en este documento que se filtró, que más que nada fue filtrado por Assange, el creador de Wikileaks, pues filtró una serie de documentos, entre ellos este documento que ustedes ven ahí y donde miran subrayado con rojo que dice: Calderón entrará en funciones el 1 de diciembre en la situación más débil posible políticamente. Hasta ese punto pues claramente estaban dando a entender que ya tenían previsto la llegada de Felipe Calderón a la presidencia de la República Mexicana. En ese segundo punto donde se mira esta parte con líneas también subrayado, dice: en ese momento mi equipo misionero participará energéticamente con el equipo de transición de Calderón para fortalecer el progreso en nuestras áreas prioritarias. Luego aquí, amigos, dice: finalmente la inauguración del 1 de diciembre será el momento en que Calderón supere las irritaciones que AMLO ha planteado en estos muchos meses y finalmente se convierte en presidente de México. Después de eso, amigos, existe este documento que pues habla de los artículos cuando un presidente o algún político o algún ciudadano pues está creando traición a la patria. Por ejemplo, tenemos el artículo 123, 124 y 125 y 126. Comenzamos con el artículo 123 que dice: se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50,000 pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes. Número 1. Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a la persona o grupo o gobierno extranjero. Número 2. Tome parte en actos de hostilidad en contra de la nación mediante acciones bélicas a las órdenes de un estado extranjero o coopere con este en alguna forma que pueda perjudicar a México. Cuando los nacionales sirvan como tropa, se impondrá pena de prisión de 1 a 9 años y multa hasta de 10,000 pesos. Se considerará en el supuesto previsto en el primer párrafo de esta fracción al que prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito. Número 3. Forme parte de grupos armados dirigidos o asesorados por extranjeros, organizados dentro o fuera del país, cuando tengan por finalidad atentar contra la independencia de la República, su soberanía, su libertad o su integridad territorial o invadir el territorio nacional, aun cuando no exista declaración de guerra. Destruya o quite dolosamente las señales que marcan los límites del territorio nacional o haga que se confundan siempre que ello origine conflicto a la República o éste se halle en estado de guerra. Número 5. Reclute gente para hacer la guerra a México con ayuda o bajo la protección de un gobierno extranjero. Número 6. Tenga en tiempos de paz o de guerra relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjeros o le dé instrucciones, información o consejos con objeto de guiar a una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior. Número 7. Proporcione dolosamente y sin autorización en tiempos de paz o de guerra, persona, grupo, gobierno extranjeros, documentos, instrucciones o datos de establecimientos o de posibles actividades militares. Número 8.
oculte o auxilie a quien cometa actos de espionaje sabiendo que los realiza. Número 9. Proporcione a un Estado extranjero o grupos armados dirigidos por extranjeros los elementos humanos o materiales para invadir el territorio nacional o facilite su entrada a puestos militares o lo entregue o haga entregar unidades de combate o almacenes de boca o guerra o impida que las tropas mexicanas reciban estos auxilios. Número 10. Solicita la intervención o el establecimiento de un protectorado de un Estado extranjero o solicite que aquel haga la guerra de México. Si no se realiza lo solicitado, la prisión será de 4 a 8 años y multa hasta de 10,000 pesos. Invite a individuos de otro estado para que hagan armas contra México o invadan el territorio nacional, sea cual fuere el motivo que se tome. Si no se realiza cualquiera de estos hechos, se aplicará la pena de 4 a 8 años de prisión y multa hasta de 10,000 pesos. Trate de enajenar o agravar el territorio nacional o contribuya a su desmembración. Reciba cualquier beneficio o acepte promesas de recibirlo con el fin de realizar alguno de los actos señalados en este artículo. Y ya para terminar, abajo con este documento, dice, número 14, acepte el invasor un empleo, cargo, comisión y dicte acuerdo a voto providencias encaminadas a firmar el gobierno intruso o debilitar el nacional y cometa declarada la guerra o rotas las hostilidades, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje y conspiración. En pocas palabras, amigos, eso es lo que Calderón hizo durante estos años, porque en pocas palabras Felipe Calderón pues permitió que tropas extranjeras o autoridades extranjeras operaran en territorio nacional mexicano. En este reportaje por parte de Sin Línea MX dice lo siguiente: Central Intelligence Agency, que es la que permitió Calderón operar en territorio mexicano. Y luego dice, documentos clasificados revelan que Calderón dejó operar a la CIA en México. En un reportaje de Jesús Esquivel para la revista Proceso, se da a conocer que el expresidente de México, Felipe Calderón, escudándose en acuerdos firmados con Estados Unidos en el marco de la iniciativa Mérida, Calderón otorgó a la Agencia Central de Inteligencia, CIA, siglas en inglés, licencia para operar libremente en México. Documentos clasificados del gobierno de Calderón que pudo consultar Proceso revelan cómo durante el sexenio del panista el gobierno de los Estados Unidos desplegó a sus espías en territorio mexicano para participar en la guerra contra el narcotráfico, que al final resultó un fracaso. De acuerdo con la investigación de Proceso, fue en septiembre del 2010 durante un encuentro protocolar realizado en Washington. El entonces director del Centro de Investigación Seguridad Nacional CISEN, Guillermo Valdés Castellanos, expuso: durante la administración del presidente Calderón, el nivel de cooperación entre el CISEN y la CIA ha sido excepcional. Por lo tanto, es necesario profundizar y expandir los proyectos de cooperación que se pusieron en marcha en el 2007 y el 2008. En documentos clasificados por el gobierno mexicano se expone por primera vez lo que las autoridades del país y el gobierno federal estadounidense han negado siempre: la participación de agentes de la CIA en operativos realizados en México. La CIA en México fue el 10 de septiembre del 2010 cuando el entonces titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Blake Mora, acordó junto con la CIA un acuerdo de cooperación para el intercambio de información de inteligencia, según el artículo 4 del AC2. Las actividades en el marco del acuerdo serán desarrolladas desde un centro de trabajo a ser reconocido en adelante como el Centro Regional de Inteligencia y Operaciones CRIO, para el mejor desempeño de las actividades. Cada una de las partes contará con un espacio físico dentro del CRIO y será responsable de los gastos relacionados con el equipamiento y mantenimiento de dicho espacio. Otros detalles relacionados con la utilización del CRIO podrán ser acordados por las partes de un instrumento que será parte integral del presente acuerdo. De acuerdo con la información de Proceso, el encuentro fue a puerta cerrada y se efectuó en Washington, y su propósito era dar luz verde a la CIA para que sus agentes desplegados en territorio mexicano hicieran su trabajo de inteligencia. Desde el 22 de mayo del 2007, según los expedientes clasificados en el sexenio de Calderón, se autorizó la operación de las agencias de inteligencia estadounidense en México. Luego, el 25 de agosto del 2008, se reforzó con la creación del Marco Estratégico de Inteligencia México-Estados Unidos, firmado por el propio Valdés Castellanos y Michael McConnell, director de la DNI.
proceso. Publica un tuit donde muestra los documentos donde muestra que Felipe Calderón permitió y le dio licencia a la CIA para poder operar en territorio mexicano. Ya para terminar con esta información, amigos, me despido con este tuit o con este mensaje que publica en su página oficial de Facebook el doctor Alfredo Jalife Ramé, que dice: el golpeador y golpista @Felipe Calderón permitió operar a la CIA en México. Y este es son los documentos que aquí muestra Reforma de cuando firman el Plan Mérida, y donde también deja operar a la CIA en territorio mexicano, a pesar de sabiendo de las constituciones de México. Le valió un comino, se pasó las constituciones por el arco del triunfo sin importar lo que pasara. Eso es traición a la patria, y nosotros tenemos el deber como ciudadanos llevar a cabo todo este proceso y meter una demanda en cortes internacionales, si es posible, o en cortes de la nación de la República Mexicana, que dudo que prosperen, ya que tenemos a un poder judicial donde están todos los magistrados llenos de corrupción y que están a favor y a la merced de estos corruptos. Pues bien, amigos, espero les haya agradado esta información y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias, no olvides darle like y compartir este video con todos tus amigos y en tus redes sociales. Nos vemos hasta la próxima, muchas gracias.